es muy terrible lo que está sucediendo, ¿no? O sea, hay una parte de la población que aún con todas las falencias y todos los problemas y toda la improvisación que fue de repente pasar a la educación a distancia, ¿no? Y eh, eliminar todo contacto presencial, lo cual fue una sorpresa enorme, ¿no? Y tuvimos que adaptarnos. Pero bueno, una parte de la población lo ha logrado, por lo menos en términos materiales, ¿no? Tiene la posibilidad de hacerlo, y una parte no tiene la posibilidad de hacerlo. Y está bastante claro quiénes son, ¿no? Cada uno de estos dos sectores. Eh, Unos son los que tienen acceso a la educación privada y otros son los que están en la escuela pública. Entonces ya ahí tenemos otra brecha, o sea, no solamente la tecnología, sino el tipo de institución en la cual estudian, ¿no? O estudiaban. Y hay una coincidencia bastante clara, a pesar de la diversidad enorme que hay dentro de estos dos conjuntos, porque hay una diversidad enorme de escuelas privadas y una diversidad bastante grande también de escuelas públicas, dependiendo de dónde estén y qué tipo de escuelas son. Entonces, cuando decimos escuela, en realidad esta palabra engloba una diversidad muy grande, ¿no? De instituciones. Pero quizás me parece que habría que intentar, o sea, después de leer la investigación que ustedes hicieron, creo que queda muy, muy claro, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahí tenemos datos bastante concretos, cuantitativos, y también de las personas contando, ¿no? O sea, de primera mano, contando sus experiencias. Entonces queda así bastante claro eso, que hay un problema grave ahí, ¿no? O sea, todos los problemas que hay, ese es gravísimo. Y no solamente la pandemia y la investigación de ustedes en pandemia lo puso en evidencia, que hay esa brecha, ese problema tan grave de diferencias de acceso a la educación, entre otras cosas, sino que también la pandemia probablemente lo está acentuando, porque como este sector de la población que ya tenía dificultades, ahora no está pudiendo acceder a la educación que tenía, que ya estaba precarizada y etcétera, directamente no puede acceder porque no tiene los instrumentos para hacerlo, entonces más todavía va a estar perjudicada, o sea, se va a perjudicar todavía más. O sea, no solamente se pone en evidencia esta Sí, diferencia, esta brecha, sino que se va a agigantar. sí, Y no sabemos cuánto, porque no sabemos cuánto va a claro, durar todo esto, y cómo se va a volver si se sí, vuelve, sí, o sí, sea, en qué sí, estado van a estar no sí, solamente las instituciones, sino también las personas, ¿no? Porque no se sale así sí, sí, como si hubiera pasado ayer, sí, ¿no? O sea, claro, son claro, meses de experiencia con todo esto que involucra inclusive claro. enfermedades, muertes, incertezas de todo tipo, ¿no? Problemas de salud física y mental también. Entonces, Claro, así, tenemos este problema, por lo menos, ¿no? No es el único, ¿no? claro. Porque también tenemos problemas pedagógicos y etcétera. Pero este problema es básico, ¿no? De acceso y de diferencias enormes que se Sí, están sí, sí. agigantando, ¿no? Yo retomo lo que vos decís de esto, o sea, todos estamos hablando todo el tiempo de la crisis mundial y de la revolución, como fue en su momento las grandes revoluciones del mundo. Y entonces uno puede decir, bueno, cambiaron los paradigmas, desde dónde estamos parados, dónde él y la ser humano estamos parados en este momento, mirando la humanidad, la civilización, cuestionándonos hasta dónde llegamos, cuestionándonos los valores, cuestionándonos eh, el modo que teníamos de vivir hasta ahora y cuestionándonos qué es y para qué sirve la educación en este momento. Hasta ahora teníamos un porqué. La educación servía para unos valores y una finalidad. Ahora esto está cambiando. ¿Qué podemos hablar? ¿La escuela está a la altura de lo que está pasando en esta revolución? Sí, en Me realidad pregunta. Se la contestas no, no, no contando. digo sí, que está a la altura, no, sí, sí a tu pregunta en general, sí, entendí la pregunta, no es que sí está a la altura de la escuela, ya eso es otra cuestión. Pero creo Una pregunta muy amplia, por eso me... que la escuela está en crisis hace mucho, ¿no? O sea, esta es una nueva etapa que complica todavía más y pone en evidencia la crisis de la escuela y quizás ilumina ciertos costados que no estaban tan en primer plano, ¿no? Antes. Pero la crisis de la escuela es algo que viene de hace mucho, ¿no? De hace décadas. La escuela en realidad nunca fue una institución consensual 100%. O sea, siempre tuvo críticas,
siempre hubo incluso propuestas alternativas de escolarización o de educación que incluso ni siquiera aceptaban la escuela, pero podemos decir que hubo un consenso, ¿no? Entre la sociedad en general, los padres de los estudiantes, los profesores, en cómo debía funcionar la escuela y por qué, ¿no? O qué era lo que le convenía a la sociedad y a los niños, ¿no? Y a las familias, y cómo debía funcionar. Bueno, ese consenso tuvo su auge a principios del siglo XX, o sea, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La escuela no es una institución muy antigua, ¿no? Por lo menos como nosotros la Claro, conocemos, es claro. moderna, y Sí, fue montándose a lo largo del siglo XIX y tuvo su auge en la primera mitad del siglo XX, o sea que es bastante reciente. Y sí, enseguida entró en crisis, o sea, no duró mucho su auge. Ya de los años 60 y 70 viene siendo muy criticada. Piensen en algo como, por ejemplo, los castigos físicos, ¿no? Los profesores sí, tenían sí, derecho, los directores, sí, a pegarle a los niños, ¿no? Y eso formaba parte de lo que se entendía la educación escolar. sí, Bueno, ese tipo de detalles, ¿no? sí, Fueron evidentemente dejados de lado, ¿no? Criticados y ahora son ilegales. Pero sí, otros elementos siguen presentes. Por ejemplo, la manera de clasificar, poner notas a los alumnos, el tema de cómo manejar los problemas de conducta, el tema de los horarios, el tema de los cursos divididos por edades, en fin, hay toda una serie de elementos que forman parte de la escuela tradicional que vienen siendo criticados y que están en crisis, que están siendo cuestionados por lo menos hace varias décadas, y en el siglo XXI, o sea, en las últimas 2 décadas, sobre todo en la última década, esta crisis se intensificó muchísimo, ¿no? sí, Con ayuda de impulsionada, ¿no? esta crítica y esta crisis por las tecnologías digitales, ¿no? El hecho de que nosotros nos hayamos compatibilizado, ¿no? En los últimos 10, 15, 20 años con los celulares llamados inteligentes, ¿no? Los smartphones, que tienen una pantalla sobre todo, ¿no? Cámaras y acceso a redes 24 horas claro, en todo momento, en todo lugar. Es un dispositivo que viene poniendo en evidencia la crisis de muchas instituciones modernas, entre ellas la escuela. Entonces, claro, no fue, toda esta introducción es para decir que no fue la pandemia la que puso a la escuela en crisis. Claro que la pandemia intensificó, acentuó crisis que ya venían siendo anunciadas, ¿no? Esta de la digitalización, por ejemplo, ¿no? Le dio un vuelco enorme, un salto, ¿no? Un golpe muy grande, y la trastocó, ¿no? Hacia otra forma sí, de funcionar. Pero además hay muchos otros elementos de la crisis de la escuela, y era una institución que ya estaba muy desprestigiada, incluso desmantelada, precarizada, sí, antes de la pandemia. Y claro, lo curioso es que con la pandemia muchos de esos elementos se intensificaron, pero otros complicaron esa crisis, ¿no? Como por ejemplo en la investigación que hicieron ustedes, una de las sorpresas que recibe quien la lee es que hay una reivindicación de la escuela, o sea, todos extrañan a la escuela, los sí, chicos de todos los sectores sociales, sí, los padres, las madres, las familias, los profesores, ¿no? Así se extraña eso que antes no se valoraba, la sí. escuela. Y creo que es algo de lo que tiene que ver con la no mediación de tecnologías entre la comunicación. Porque también en uno de los conversatorios que hicimos se hablaban de las distintas alternativas que puso el Estado. Por ejemplo, Seguimos Educando, el programa Seguimos Educando, que los docentes argentinos seguramente lo conocen, y que tiene que ver con programas de televisión. Pero cuando preguntamos a chicos y chicas si veían, nos decían que no, o que lo veían como muy al pasar, no se pudieron apropiar de la televisión, ni tienen los cuadernillos en los sectores del nivel socioeconómico bajo, les llegan los cuadernillos impresos que por ahí llegan a la escuela y los tienen que ir a buscar, pero lo que piden a gritos es el acompañamiento del docente. Entonces, esta figura que en la secundaria siempre estuvo tan vapuleado, tan discutido, tan que los adolescentes, ¿qué adolescente va a hablar bien de sus profesores de la escuela? De repente, todos extrañan a los profesores. Y entonces ahí uno ve una cosa interesante, ¿no? Que es lo que vos decís. Eh, Quizá acá la pregunta es, ¿qué,
¿qué extrañan? O sea, ¿qué pensás? ¿Cuál es el sustrato de lo que extrañan? Y si eso podríamos hacer que acompañe a la nueva escuela. Sí. Sí, eso es curioso, ¿no? Porque pareciera que antes de la pandemia, si la pandemia no, creo que nos va a dejar algunas enseñanzas, tal vez todavía es rápido, ¿no? Para sacar conclusiones, pero me parece que algo que ya se percibe, que está en la investigación, es que esa ilusión que teníamos antes, esa fantasía que se tenía de que la tecnología, internet, celulares, computadoras, eran, podían sustituir a la escuela. Google sabe más que el profesor, entonces no necesito la escuela porque puedo estudiar solo en casa. Bueno, eso se probó que no es tan así, ¿no? O sea, que probablemente sean tecnologías complementarias, ¿no? Internet, celulares y los profesores, la escuela. Ahora, eso también puede ser, o sea, es una buena noticia porque reivindica de alguna manera algo eh, quienes estamos más o menos trabajando en estas áreas, pensamos que es importante, ¿no? La presencia viva, ¿no? Del otro para que se pueda dar un diálogo y en ese diálogo el aprendizaje. Es importante porque era muy difícil defender esto antes, ¿no? Parecía algo viejo, del siglo XIX, que ya no hace falta más. Entonces eso es importante, creo, que ahora se mire con otros ojos, tanto al docente como a la misma escuela, al edificio escolar, ¿no? O sea, que no sea, que no se tenga esa mirada de desprecio como un residuo de algo que quedó del siglo pasado. Eso es importante. Por otro lado, creo que tenemos que tener cuidado y tratar de aprovechar esta oportunidad de la mejor forma posible, ¿no? Ya que es difícil decir aprovechar esta oportunidad ante una situación tan dramática como es la pandemia y Claro, que viene sí, pasando junto. Pero creo que este abrir ojos, ¿no? Hacia lo que perdimos, ¿no? claro, claro. Y tratar de pensar exactamente como vos preguntaste, ¿no? ¿Qué es lo que extrañamos de la escuela, de los docentes, etcétera? Claro, Que no se lo pregunten solo los niños, ¿no? Los estudiantes, los adolescentes y sus padres, sino también los propios docentes, claro, ¿no? O claro. sea, y también nosotros, ¿qué es lo que extrañamos, ¿no? Los docentes. Sí, O sí, sea, que la experiencia que tuvimos en todos estos meses con las clases online, bueno, fue un aprendizaje gigantesco, ¿no? Esta situación claro, que estamos teniendo ahora, por ejemplo, una conferencia por internet, ¿no? Todos los que estamos acá probablemente ya tuvimos otras experiencias, aprendimos, primero medio asustados, siempre aprendimos cómo funciona y entendimos que tiene ventajas obvias, ¿no? O sea, como por ejemplo yo estoy en Río de Janeiro, ustedes están en lugares distintos del planeta, Marcela está en Buenos Aires, no tuve que tomarme un avión, ustedes tampoco, ¿no? O sea, hay todo, ventajas obvias, ¿no? Tenemos a nuestra disposición 500 millones de conferencias, ¿no? Para ver en claro, YouTube, claro, etc. Por otro lado, algo nos falta, ¿no? claro. Algo nos falta de esa experiencia en vivo, ¿no? Que eran las conferencias en vivo, las clases en vivo. Entonces, bueno, pensar bien qué es lo que nos falta. Una respuesta obvia que los chicos dirían, y obvia, es el recreo, el encontrarse con sus amigos, obvio. Obvio, pero no era tan obvio antes, ¿no? O sea, Claro. algo pasa en la escuela que es del orden de lo social, Sí, ¿no? Del orden de los cuerpos también, ¿no? De la claro, presencia viva, que claro. quizás no se le daba a eso la importancia que realmente tiene, ¿no? Pero Totalmente. no es solo eso, me parece que también hay algo en el aprendizaje que no se le daba el merecido lugar que tiene. No Claro, digo que sea para volver a la escuela como era antes, porque tampoco creo que sea el caso, ¿no? Sino claro. tratar de pensar, bueno, ¿cuál es el aprendizaje, las situaciones de aprendizaje que nos gustaría tener en vivo, ya que nos Claro. dimos cuenta que Porque, queremos algo en vivo? sí, están habiendo un montón de comentarios que después voy a tratar de retomarlos, pero voy a tomar uno de Yamile que dice, la construcción de ideas en el curso, eso extraño. Yo tomo esto porque justo tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer, que es, ¿cómo, o sea, si ya sabemos que hay cosas que extrañamos y que valoramos, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos que quizá o desechar o que la nueva normalidad escolar no las tenga, o que sean alternativas? Porque sí entendimos que quizá contenidos
se aprenden de tutoriales, mucho más fácil que estar sentado y que un profesor dicte. O sea, está perfecto que nos tengamos que cuestionar qué cosas tenemos que desechar para la nueva modalidad y qué cosas sí tenemos que sostener. Por ejemplo, la construcción de ideas en conjunto. Quizás son horarios más cortos. Ahora que acá en Argentina, no sé, Paula, si sabés, en Argentina hay un lío terrible en cómo los chicos y chicas vuelven a las escuelas, hay diferentes posturas, bueno, imagínate calculo que estás al tanto, toda la problemática. Pero en realidad lo que creo que es más importante de todo es entender, bueno, qué es lo urgente que tenemos que hacer. Quizá hay contenidos que no vale la pena, quizá acotamos los horarios. Quizá la nueva modalidad es que no haya timbre, no haya, lo que vos decías, no estén separados por edades de vuelta y que generemos otro tipo de escuela que quizá le da más importancia a esto corporal y al encuentro con otros y a la construcción de ideas y no a los contenidos, ¿no? Como lugar donde se trasvasan los contenidos. Sí, yo creo que es un momento, cuando esto termine, si es que termina una vez, eh, muy abierto a la experimentación, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido tendríamos que aprovechar la oportunidad porque, bueno, todas estas posibilidades que vos decís, muchas otras también, como hoy a la mañana estuvimos, bueno, siempre estamos en contacto y estuvimos conversando sobre eso. Eh, Vos hablas del tiempo, ¿no? O sea, sí los timbres, sí los horarios. Eh, la cuestión del tiempo pautado es algo que vino impreso en la escuela como institución moderna, ¿no? Formaba parte de la escuela. Empieza a las 7:15, se toca el timbre, ahí empiezan las clases. Quien no llegó 7:15 tiene media falta, si llegó 7:30, si llega a las 8 tiene una falta entera, si no, no entra, se cierra la puerta y listo. Después el tiempo de la clase de geografía, 40 minutos, después el recreo 5, o sea, la cuestión del tiempo estaba muy, muy pautada en la escuela. Sí, También el tema de que eran los días de semana y los fines de semana no hay clases, o turno mañana, turno tarde, turno noche. Muy en el mismo esquema que todas las otras instituciones modernas, ¿no? Que las fábricas, las tiendas, ¿no? Que, en fin, todo el tema del tiempo fue importantísimo, ¿no? La cronometría en función del claro. reloj para la sociedad industrial. Y probablemente podríamos revisar eso, porque en nuestro modo de vivir ya hace rato, ¿no? Que no funcionamos más así. De un modo Claro. quizás hasta peligroso, porque como funcionamos por la lógica de las redes, que no tiene horarios, ¿no? Es 24/7, ¿no? 24 horas del día, los 7 días por la semana. Entonces esto de poner horarios fijos y que coincidamos en el mismo lugar, en los mismos horarios, es todo un movimiento que va medio contra, ¿no? En los flujos de nuestros modos de vivir. Ya venía pasando eso. Entonces sería perfectamente pensable, por lo menos en teoría, ¿no? Reorganizar esta institución, no sé cómo en la práctica, pero en teoría sería que sin tener que estar todos juntos en determinado horario, ¿no? Porque se Claro. podría, por ejemplo, establecer horarios más convenientes para cada uno. Acá se llama clases asíncronas, ¿no? O sea, que no sea síncrono, sino que Sí, se deja en internet y cada uno lo ve cuando puede, etcétera. Porque no creo tampoco que los contenidos sean despreciables, ¿no? Creo que habría que pensar cuáles son y tal vez no sé si llamarlos así, ¿no? Pero yo creo que hay cosas sobre las cuales deberíamos pensar y trabajar y estudiar, ¿no? sí, No creo que sea solamente lo emocional, lo corporal, que no me parece que sea menor, pero creo que hay cosas que deberíamos pensar y aprovechar para pensar juntos. Hay gente que estudió y que tiene cosas para enseñar, ¿no? Esa es la base de lo que estamos haciendo, claro. por Sí, sí, ejemplo. sí. Entonces no creo que sea despreciable. Creo que si tiramos a la basura todo el paquete junto, ¿no? De la educación, quizás nos arrepentimos después. No, Entonces creo no, que también hay que pensarlo. Pero lo que quería agregar es que no solamente el tiempo se puede cuestionar que es algo que hace 3 o 4 décadas sería impensable. Pensar la escuela sin horarios fijos, ¿cómo? Pero claro. ahora ya se abrió una puerta para eso, ¿no? Es posible. Eh, y más todavía que el tiempo, yo creo que el espacio escuela, ¿no? El edificio escuela, cada uno en su sala de aula, la salita roja, la salita azul, ¿no? Las salas específicas de cada grado, el lugar del patio, el lugar del pasillo, el lugar de... Todo eso también podría cuestionarse, ¿no? Claro. Y en alguna de las charlas que tuvimos, yo llegué a pensar que
quizás una forma de experimentar con el espacio, volviendo a la pregunta inicial también de las brechas, ¿no? Quizás sería poder experimentar también con que los estudiantes no vayan a una sola escuela, sino que transiten por distintas instituciones y de alguna manera mezclar estos grupos que están yendo para destinos muy distintos, ¿no? Las escuelas privadas, escuelas públicas, bajos recursos, recursos medios. Entonces, quizás que se puedan frecuentar distintos edificios escolares y vivir distintas experiencias de aprendizaje. Eso tal vez sería una posibilidad también de experimentación que se abre, ¿no? con este momento tan excepcional, de esa pausa, ¿no? De la escolaridad automática que veníamos, ¿no? Totalmente. Acá dice, bueno, estuve tratando de resumir algunos de los comentarios que son increíbles. Este webinar va a estar grabado y también están grabados los comentarios como para que después los retomemos. Pero bueno, acá dice, se extraña el cuerpo, se extrañan los gestos, la mirada, lo importante que se perdió es la pertenencia a la escuela. El eje de la escuela la escuela es un eje, es un ordenamiento. La escuela tiene un tiempo, organiza y sociabiliza. Estas son algunas de las cosas que se están diciendo y que me parece que va acorde a lo que decimos, pero que yo apelo a la creatividad. O sea, no podemos pensar en una nueva educación si no es algo creativo, novedoso. Y quizá muchos Pero docentes... por otro lado, Marcelo, un paréntesis, pero rápido, que esto de la escuela como institución social, ella fue pensada así, ¿no? La idea era que fuera un lugar de sociabilidad alternativo a la familia y Sí, pensado justamente desde el Estado nacional, de sí, la sí, época de la Revolución Francesa y tal, como un lugar justamente para los ciudadanos en igualdad de condiciones. Empezamos la sí, escuela pública como un derecho universal en cada sí, país. Entonces, así, que es un lugar de socialización, pero sería interesante que ahora que nos estamos replanando, que no sea un lugar de socialización solamente para el grupito de la burbuja de cada uno, ¿no? Como, bueno, los claro, claro, privilegiados claro. van a la escuela privada y solamente interactúan entre ellos. Y, bueno, los que quedaron afuera de todo esto no les queda más remedio que ir a la escuela, que se cae a pedazos y que se ignora, ¿no? El resto del mundo ignora, el resto de los ciudadanos ignoran que se está cayendo a pedazos o hacen como si los ignoraran. Entonces, esta posibilidad de vivir la experiencia de la escuela pública y las privadas, me parece que sería un tipo de sociabilidad que excede a el me voy a encontrar con mis amigos, sino me voy a encontrar con el otro, ¿no? El otro que es ciudadano del mismo país que yo, que vive en la misma ciudad que yo, que quizás en el mismo barrio que yo, ¿no? Y que me Claro, parece que la escuela originalmente se proponía eso también, una sociabilidad con los otros ciudadanos, ¿no? De claro, distintas, con diferencias, ¿no? No sí, solamente socioeconómicas, ¿no? sí, Diferencias en general, ¿no? sí, Y había una riqueza allí que me parece que en la escuela actual no la hay, ¿no? claro, totalmente. Sí, tomo porque tiene que ver con el afuera del paréntesis que te iba a comentar. Acá alguien dice la creatividad, Analía, dice la creatividad, los docentes tuvimos que salir a crear formas inimaginables de comunicación. Las pantallas y las personas detrás de las pantallas es todo un tema. Y yo lo tomo, y te doy de vuelta la palabra, lo relaciono con un comentario que hacía Karina León, que es otra de las expertas que participaron en la investigación, y que ella decía que al principio todas las instituciones escolares con las que ella trabaja, ella vio que todos empezaron como a bombardear con PDF, quienes tenían, era como tratado de traspolar lo mismo que se hacía en la escuela presencial a lo virtual, quienes tenían la posibilidad de lo virtual, a lo virtual, y los otros al cuadernillo, o a mandar por WhatsApp el contenido que se pudiera. Pero no hubo, y ella decía, ¿no? Como que meses después recién se empezaron a cuestionar estos docentes, como que no hubo tiempo para entender que se trataba de traspolarlo y no de pensar una nueva posibilidad, ¿no? De vuelta, ¿qué queremos aprender y para qué? Y con qué recursos y desde dónde. Entonces, nada, tomo esto como de la creatividad y lo junto con esto que comentaba esta Sí. participante. Y además, no solamente se intentó traspolar lo que se hacía en la escuela presencial a la virtualidad, sino que se trató de traspolar lo mismo que ya no funcionaba en la escuela presencial. Sí, O sea, ya era difícil, ese modelo tradicional ya estaba muy
en crisis. O sea, era difícil que sucediera lo que queríamos que sucediera en las Claro, aulas. O sea, claro, muy raramente sucedía. En general había toda una especie de dispersión, descontrol, mucha frustración también. Muchos no le veían el sentido de estar ahí. Y no me refiero solamente a los estudiantes, muchos profesores también. Era muy desgastante, ¿no? Claro que experiencias de todo tipo hay, ¿no? Como decía antes, claro, escuelas, tanta diversidad de escuelas como incluso de sí, escuelas individuales. Pero ya había algo, ¿no? En la forma tradicional de impartir clases que no estaba funcionando. que no está Entonces, funcionando. mandar el Perfecto. PDF por internet es un poco equivalente al mandar la lección en vivo Claro, cuando tampoco la lección, tampoco se claro, leía, claro, tampoco, porque bueno, faltaba algo ahí, ¿no? Faltaba que hubiera justamente eso que ahora extrañamos, ¿no? Ese contacto y esas ganas de aprender juntos, no sé, creo que lo que más claro, faltaba es eso. Ahora, claro. ¿cómo se hace? ¿No? Yo creo que quizás esta situación que vivimos haya alimentado esas ganas, que me Sí, parece que era lo que más faltaba. Realmente lo que más nos faltaba, había un desánimo, ¿no? Y una especie de sinsentido en la situación escolar, que ahora quizás, ¿no?, vuelva a tener sentido porque vimos que lo online no lo sustituye y que incluso tiene sus propios problemas más allá de lo tecnológico que tienen que ver con esto de la economía, ¿no?, claro, y el acceso y demás. sí. Sí, tomo otro de los comentarios. Voy a dejar mis preguntas de lado porque me parece muy rico lo que está sucediendo en el chat. Tomo algo para pinchar un poquito esto que estamos hablando y a donde estamos como definiendo los conceptos y lo que estamos diciendo, que Priscilia dice, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo trabajo con niños de 10 y 11 años y quizá por estar más tiempo consigo mismo, han tenido más tiempo para pensar en sus propios procesos. Lo digo porque estos niños y niñas hoy en día los tengo con crisis de adolescencia de pleno, como que adelantaron estos procesos. Y yo relaciono este comentario de Priscilia con también lo que vimos en las charlas con padres y madres que hicimos en la investigación, en donde muchos, de vuelta, nivel socioeconómico medio y los que tenían conectividad, pero muchos decían que se sorprendían de que los y las adolescentes tuvieron nuevas inquietudes y que pudieron sobrellevar ciertos aprendizajes solos a través de Internet como pueden, pero que empezaron a desarrollar algo nuevo. O sea, que no fue solo un tiempo perdido, ¿no? Y me parece, bueno, creo que el espectro es amplísimo, pero me parece que está bueno pensar que puede haber pasado esta posibilidad de avanzar en procesos y de que tengan otro tipo de tiempo. Puede haber pasado, como decíamos en algún momento durante el día de hoy, que los adolescentes están mucho mejor con otros horarios, porque no tienen que cumplir el horario de la mañana. Pero bueno, hay algo que también se dio positivamente en ciertas familias con ciertas posibilidades, ¿no? Pero quiero tomar esto porque quizás eso también es algo que tenemos que traccionar para cuando tenemos que pensar la nueva educación. Sí, tener más tiempo, no sé si a muchos les sucedió, ¿no? Porque también tenemos un montón de otras demandas y Sí, incluso emocionales, ¿no? Pero no solamente. Eh, pero yo creo que quizás que más tiempo es distinto tiempo, ¿no? O mm, sea, porque el tiempo que teníamos antes pautado para hacer determinadas cosas, ir a determinados lugares, de repente se suspendió, ¿no? Entonces tuvimos que reorganizar el tiempo. Y yo creo que eso fue una experiencia insólita para todo el mundo, ¿no? En distintas situaciones, pero para todos esto fue algo muy atípico, está haciendo. sí, Entonces, inevitablemente, ¿no?, es algo que hace experiencia. O sea, a nadie le puede haber pasado desapercibido esto. O sea, nadie sale de la pandemia como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, hace huella. En algunos puede ser una huella muy profunda, en otros quizás no tanto, pero creo que es de nuevo, una oportunidad, ¿no?, para conocerse mejor, conocer mejor el mundo también, ¿no? O sea, claro, en la claro, investigación también yo noté eso, ¿no? En el caso de las entrevistas a estudiantes,
tanto los de sectores medios como los de sectores más perjudicados, recursos, me pareció que hay mucha como curiosidad o atención con respecto al mundo. O sea, hay una conciencia colectiva, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ayuda comunitaria o la cuestión ecológica, o sea, saber, incluso, por ejemplo, los chicos de clase media, saber que ellos son privilegiados con respecto a otros de su mismo país, ¿no? Entonces hay algo ahí de una reflexión, no solamente sobre sí mismo, ¿no? Sobre cada uno, sobre quién soy yo, mi familia, sino también sobre el mundo, ¿no? Y sobre la sociedad. Eh, Eso también se podría aprovechar, ¿no? Esa curiosidad o ese, ese sentimiento de común, ¿no? Que la Sí. pandemia provocó. Creo que se podría aprovechar en la escuela para hacer reflexión sobre eso, para crear ciudadanía también de alguna manera, ¿no? A Claro, partir de esta claro. experiencia que vivimos, lo que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Paula, quiero retomar esto que hablamos al principio de tu libro, Redes o Paredes, y cómo, te hago una pregunta un poco naif, pero es, ¿vos escribirías el mismo libro ahora? ¿Qué cambiarías y qué no? Lo que no tendría que releerlo. Es un libro que escribí en 2012. Y que, bueno, ya di muchas conferencias y cursos sobre esos temas, entonces inevitablemente creo que si lo tuviera que escribir ahora, tendría más herramientas, ¿no? O sea, en ese Sí, momento fue, sí. yo no tengo formación en educación, no soy de esta área, siempre trabajé en educación, sea como estudiante, porque hice también varios posgrados y doctorados, etcétera, entonces sí, sigo siendo estudiante, hice 2 postdoctorados incluso. Entonces, soy estudiante, ¿no? Lo que más soy es estudiante y también docente, ¿no? Además de las otras cosas Claro. que hago, siempre estuve en contacto con la educación. Entonces, el libro este que escribí en 2012 fue a partir de una inquietud, ¿no? La inquietud era que las computadoras, sobre todo Internet, estaban entrando a las clases, ¿no? En primer lugar, con los primeros indicios, ¿no? Con algunos estudiantes que llevaban sus computadoras portátiles a las clases. Después, claro, todo esto se generalizó con los celulares, tablets, etcétera. Pero en su momento eso me hizo un ruido, ¿no? Así, una Sí. alerta. O sea, ya sabíamos que la escuela estaba en crisis, la universidad donde yo doy clases también, o sea, cuando digo la escuela me refiero a todos los niveles, ¿no? Incluso a educación superior. Ya había cosas que no estaban funcionando como pensábamos que debería funcionar, pero también nosotros mismos docentes cuestionando si debería funcionar como funcionaba antes. Entonces, cuestionando incluso sus propias bases. Y entonces fue el libro este, Redes o Paredes, fue un ensayo en forma de pregunta. De hecho, el mismo título es una pregunta, Redes o Paredes. Y yo creo que la pregunta sigue ahí, ¿no? Yo no me sigo haciendo esta pregunta. Pero Claro, claro, cada vez más profunda, ¿no? Una pregunta cada vez más compleja incluso, porque claro. ahora se le agrega la pandemia. Por ejemplo, una cuestión muy puntual se llamaba Redes o Paredes porque la lógica de las paredes es la lógica de la escuela, ¿no? Eso de que se cierra la Sí. puerta a las 7 cuando todos entran, se abre para que salgan cuando termina la jornada escolar y las clases están separadas por paredes y el tiempo también compartimentado con paredes. Y las redes, que están cada vez más activas y que somos más compatibles con ellos, desactivan esas paredes, ¿no? Si yo estoy en una clase, pero estoy con mi celular en redes sociales, estoy en la clase, pero tampoco estoy del todo en la clase, ¿no? O sea, estoy en otro lado. Entonces, redes o paredes, en ese sentido, ¿no? Las redes desactivando la lógica de las paredes. Y ahora con la pandemia pasó algo muy curioso, porque si ya venía digitalizándose la escuela muy rápidamente, porque nosotros estamos digitalizando, con la pandemia directamente las paredes de la escuela desaparecieron, porque no estamos más yendo a la escuela. Sí, Entonces sí. fue muy curioso porque ahora estamos, aquí tenemos la pared en mi casa, por ejemplo, la casa de Marcela, la casa de todos ustedes, pero cada uno en su casa, entonces las paredes están acá y totalmente desactivadas en ese sentido, porque aquí estamos en la red. O sea, por más Claro, paredes que tengamos, todos nosotros somos 341 participantes, las paredes no importan en este momento. O sea, claro. estamos en esta red. O sea, todos estamos en las pantallas y en la misma pantalla. En la misma pantalla que después va a pasar otras cosas, la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, ¿no? La charla por WhatsApp con quien sea, o las noticias que voy a leer, o la serie que voy a ver en la televisión. Y todo en la misma pantalla, ¿no? Todo está pasando en la pantalla. Entonces, así, yo escribí ese libro en 2012, cuando la pared todavía estaba ahí,
desprestigiada, en crisis, en cuestión, etcétera, amenazada por la red, pero estábamos todavía en la lucha entre paredes institucionales. Ahora esa pared simplemente dejó de existir y estamos todos en la red. Y más todavía, quien no está en la red no va a la escuela. No es que la red está perturbando a la escuela, a la situación que todavía pasaba en la escuela y la red la perturbaba porque distraía y demás, sino que ahora quien no tiene red no tiene acceso a la escuela. Claro, y estamos todos en la red, o los que podemos estar estamos en la red. Claro. Ya quedan pocos minutos, así que invito a que sumen las preguntas en el chat. Algunas, vamos a tomar 2 o 3 preguntas. Tomo una de Joana, que dice, los docentes mandan más tareas, sin embargo, no existe un aprendizaje significativo. De las actividades, en realidad les pregunto a todos, pero te lo pregunto a vos porque es interesante, de las actividades que mandan, ¿qué realmente es importante ahora? Es una hermosa pregunta que en realidad está bueno que la contesten los demás participantes, pero digo, preguntémonos nosotras también, ¿no? Bueno, de lo que uno manda, quizá que es porque acá se hablaba de aprendizaje significativo, y uno dice, bueno... Yo creo que la pregunta valía también cuando estábamos en las paredes, o sea, cuando la clase sucedía en un lugar físico, también nos hacíamos o nos deberíamos haber hecho esa pregunta. O sea, mucho de lo que pasaba no era significativo, no vamos a hacernos ahora, ¿no? Esa trampa de pensar que antes todo estaba bárbaro. No era así, ¿no? Sí. O sea, la situación escolar antes de la pandemia, mucho de lo que pasaba ahí no era significativo. Hasta diría que para algunos nada era significativo. Sí. No piensen en el grado de deserción escolar. No sé si le dicen en Argentina, deserción escolar. O sea, la cantidad de gente que abandonaba la escuela. La cantidad de gente que repetía los grados infinitamente. La cantidad también de docentes que íbamos desganados a la clase porque no pasaba nada de significativos. Entonces, cuidado con engañarnos, ¿no? Pensar que es en la enseñanza online donde no pasa lo significativo. Quizás este momento nos permita cuestionarlo. Antes muchas veces ni siquiera estábamos muy abiertos a cuestionarlo, se le echábamos la culpa a cualquier otra cosa, ¿no? Claro. O desde internet hasta los estudiantes que no quieren estudiar, o hasta yo que estoy cansada, o mi director que no sé qué. Entonces, quizás ahora quedó más claro eso, ¿no? Parece que no deberíamos hacernos trampa en el sentido de que antes sí era significativo y online no es. Quizás de la experiencia online nos esté dando armas, no sé cuáles, ¿no? Pero porque es algo que está pasando ahora y que es difícil de pensar. Nos está dando armas para justamente hacernos esa pregunta, y ya eso es valiosísimo. O sea, ¿qué es significativo de lo que estamos haciendo acá? ¿Y qué nos gustaría hacer cuando y si podemos volver a la presencialidad, ¿no? Claro, sí, totalmente. Acá, bueno, me preguntan dónde se hizo la investigación. Se hizo en la zona del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. De vuelta, fue una muestra muy acotada. Ahora estamos tratando de generar un subsidio para que podamos ampliarla y aparte podamos continuarla a lo largo del tiempo, porque es interesante ver cómo esta investigación, que el trabajo de campo se hizo en agosto, ver ahora que está en fin de julio, ver qué está pasando a lo largo de estos meses y qué fue modificando. Así que bueno, esperamos dentro de unos meses volver a tener un buen resultado del proceso, no solamente de la fotografía. Y acá, bueno, hablan un poquito como para pensar desde otro punto de vista, la subjetividad, ¿no? Acá Rosa dice, la subjetividad está en peligro en estos tiempos. Yo creo que es como muy tajante esa conclusión, pero quería ver qué pensabas vos, Paula. Bueno, la subjetividad es mi tema, ¿no? Entonces, este libro que estamos hablando, Redes o Paredes, la escuela en tiempo de dispersión, lo que intenta es hacer una reflexión sobre este problema, ¿no? Que teníamos y seguimos teniendo de alguna manera más complicada, ¿no? Que es, y más intensa incluso, el atravesamiento de la lógica moderna de la escuela y de nuestro modo de vivir, más clásicos, digamos, con horarios, ¿no? Y con cierto tipo de relaciones que ya vienen pautadas hace muchos años, incluso un par de siglos. Al compatibilizarnos con las tecnologías digitales, ¿no? Al volvernos tan compatibles con estos aparatos, con los modos de vivir que estos aparatos suponen, nos proponen y nos estimulan a usar, ¿no? Modos de relacionarnos con los demás, modos de usar el tiempo y el espacio, que son muy distintos a los que proponían la escuela moderna.
y las instituciones modernas de modo general, la idea es pensar justamente la subjetividad. O sea, lo que cambió no es tanto o no solo la tecnología, sino estas personas que somos nosotros que usamos esa tecnología. O sea, claro. y por lo tanto nuestros modos de ser y de vivir en contacto con las tecnologías. Pero lo que cambió la subjetividad. Yo no diría que se terminó, ¿no? O sea, lo que quizás se terminó o se está terminando es un tipo de subjetividad, que es la moderna, que es Claro, moderna, con esas características que eran compatibles con la escuela, con los instrumentos analógicos, lápiz, papel, pizarrón, etcétera, horarios escolares y demás. Pero no es el único tipo, ¿no? O sea, son formas históricas, ¿no?, de configurar los modos de ser y de vivir. Entonces, mi hipótesis, tanto en ese libro como en todos los otros, es que está habiendo una transformación de la subjetividad, en contacto estrecho con las tecnologías, con el cambio de tecnología. claro, claro, perfecto. Sí, yo creo que sí, y leo una última pregunta. No insisto en el territorio, en que el territorio también es el edificio, también lo delimita, como cuáles estaban hablando de la escuela. A ver, quiero tomar alguna pregunta. No se expuso, ciertamente estamos por debajo, perdón, la pregunta es cuáles son esas subjetividades. La virtualidad ha hecho que la educación se transforme y con ella la visión tradicional de enseñar y aprender. Sí, todo esto lo fuimos diciendo. Quería ver si había alguna otra pregunta así contundente como para hacerte, y si no, nada, si querías comentar como algo más de cuáles son tus futuros, cuáles son los temas que vos ahora estás trabajando más en presente en este momento, y cuáles son los que tenés pendientes a futuro. Si seguís trabajando en la subjetividad o tenés algún otro contenido. Sí, el eje sigue siendo ese, pero yo creo que este momento de pandemia, bueno, yo vivo en Brasil, imagínense, la situación acá es especialmente dramática, ¿no?, en varios sentidos. Entonces, estoy dando clases online yo también, o sea que mi creatividad está siendo solicitada en ese sentido. Estoy aprendiendo, hice cursitos de videoaulas, de Google Classroom, etcétera, ¿no? Entonces me tuve que compatibilizar con todo un territorio que yo no dominaba, ¿no?, que nadie, no, mucha gente no dominaba. Mis estudiantes también están en esa, ¿no?, tanto de grado como de posgrado, entonces estoy en esta tarea. Además de prestándole mucha atención al momento, ¿no? Creo que es como decía antes, o sea, es un experimento lo que está pasando y una experiencia inédita para todos nosotros. Y bueno, yo que me dedico a pensar la contemporaneidad, ¿no?, estoy así como muy estimulada, ¿no?, hasta tratar de entender lo que está pasando, y muy atenta, muy alerta. Y proyectos de escritura tengo un montón, pero no voy no voy a nombrar ninguno en particular porque como todo cambia tan rápido, mejor esperemos a ver cuál es el que cuando salga a la luz les cuento. Bueno, sí, está bien. Acá hablan, y cierro con esto, ¿no? Hacen una pregunta de, teniendo en cuenta todo lo que hablamos, si pensás que está bien la educación y la escuela basada en la evaluación como la conocemos hasta ahora. Pero es una pregunta puntual. Bueno, es una Hablando de otro tema. de las cosas que están en cuestión que mencioné antes, ¿no? O sea, así como los horarios, la rigidez de si se pone falta o no se le pone falta a quien hacia mitad de la clase no viene. La cuestión de las notas, esto está en cuestión hace mucho, o sea, no es en el periodo excepcional de pandemia, que obviamente también está en cuestión, porque no se sabe cómo evaluar online y demás, pero ya antes era problemático. Yo voy a contar solamente una anécdota muy cortita, que es que en la universidad donde yo trabajo, que es una universidad pública brasileña de Río de Janeiro, ya hace algunos años que viene ganando fuerza la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes. Y eso forma parte de toda la cuestión de los puntajes, cuánto valen también nuestras publicaciones, cuánto vale el tipo de actividades académicas que hacemos, pero dentro de ese dossier que nos evalúa periódicamente cada 2 años, ¿no?, con puntajes que impactan en los sueldos y que impactan también en la puntuación de la institución. O sea, si la institución gana más becas o más recursos, etcétera, tiene que ver también con la puntuación de cada docente. O sea, todo esto es
manual del neoliberalismo, ¿no? Es así como funciona el neoliberalismo. Y nosotros también, incluso una universidad pública de América Latina, ya está bajo esa lógica hace tiempo, ¿no? Las universidades privadas ni hablar, o sea, ya están, operan de ese modo, incluso es uno de los principales elementos para evaluar a los docentes, es la evaluación de los alumnos. Pero lo curioso es que en la universidad pública, en la mía por lo menos, esto ya está pasando a ser más importante en cierto sentido, ¿no? La evaluación de los docentes por parte de los estudiantes empieza a ser algo que juega en un nivel de poder y con más claridad en el sentido de que hay que hacerlo y está bien hacerlo y tiene resultados concretos como recursos y demás, que la evaluación de los estudiantes por parte de los docentes, que está muchísimo más cuestionada. No solamente por los estudiantes, sino por los mismos docentes y por la sociedad en general, ¿no? O sea, si habría que poner nota, qué tipo de evaluación hay que hacer. Ya hace mucho que no se hacen más exámenes tradicionales, o pocos los hacen. Hay toda una transformación ahí que viene acentuándose muchísimo en los últimos 10 años, en mi experiencia particular, por lo menos. Sí. Y en el mismo periodo crece esta legitimidad de la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes, que es muy distinta, porque es una evaluación mucho más calcada en los moldes del mercado, ¿no? Como cuando clasificamos a un motorista, a un chofer de Uber, por ejemplo, ¿no? Sí, le ponemos nota, o los likes de internet, ¿no? Son anónimos, no tienen criterio en el sentido de, como tenía la nota, de que le poníamos a los estudiantes, si estudió o no estudió, cada pregunta vale 2 puntos, no es una nota pública que el estudiante pueda reclamar y decir, bueno, no me merezco un 7, me merezco un 8, ¿no? O sea, nosotros no lo podemos decir al estudiante, no me merezco el 0 que me pusiste. Entonces, es complicadísimo todo eso. Y ya venía ocurriendo, o sea, no es un tema de la pandemia. Sí, claro, sin duda, sin duda. Bueno, Paula, hay un montón de preguntas. No sé si querés una más o cerramos acá o hacemos una... Vos mandás, aquí la profesora sos vos. No, nosotros siempre respetamos mucho el horario, pero después del susto de los primeros 10 minutos dijimos, bueno, a ver, elijo una, la última de Ricardo, que dice, ¿qué papel tendría que jugar la escuela respecto a todo lo que la situación pandémica ha hecho que los adolescentes pierdan? Relaciones sociales, espacios de esparcimiento. No entendí, ¿qué papel tendría que jugar la escuela con respecto a lo que se perdió? En relación a todo lo que los adolescentes perdieron en relación a las redes sociales, perdón, a las relaciones sociales, los espacios de esparcimiento. Como qué papel debería jugar la escuela de acá en más, calculo, ¿no? Y bueno, la escuela no sé qué va a hacer. O sea, es lo que estamos tratando de entender, ¿no? ¿Qué hace la escuela? Pero yo creo que así, la escuela, esa pregunta creo que es interesante en ese sentido, ¿no? Cómo me resuena a mí. ¿Qué es la escuela? O sea, ¿cómo la escuela? ¿Quién es la escuela? O sea, ¿cómo va a responder la escuela? Solemos decir, ¿no? Como está en la pregunta. Bueno, la escuela somos nosotros, ¿no? La escuela son los estudiantes, la escuela son los profesores, la escuela es la sociedad, ¿no? Entonces, así, no es que ella nos va a decir, ¿no? O sea, somos nosotros los integrantes de la escuela los que vamos a hacer esa escuela funcionar, ¿no? Es como que no habla como Maradona, ¿no? La escuela no, nosotros. Claro, porque de hecho la escuela es, ¿qué es la escuela? ¿El edificio que está ya abandonado hace meses? Evidentemente no es solo eso, porque sigue funcionando, entre comillas, ¿no? En Internet, por ejemplo. Entonces la escuela ahora está en Internet, no es más el edificio. Incluso se llega a decir, hay quien piense, que podría no usarse nunca más el edificio. Claro, claro. ¿No? Que la escuela, entonces, ¿qué es la escuela? Es eso que está pasando en Internet. Entonces somos nosotros, porque es Internet o somos nosotros los estudiantes, los profesores. Y también así, con la enorme diversidad de experiencias escolares, ¿no? Que, de nuevo, la escuela no es una sola, ¿no? Claro. Sí, yo tomo algo que dijiste ahora al pasar y lo dijiste hoy al mediodía en otro encuentro que tuvimos, que es pensar bien las preguntas. Para mí, en este momento de tanta revolución, de tanto cambio, de tanta desorientación, nosotros como parte del sistema educativo, como parte de la sociedad en que vivimos, quizá tenemos que, más que antes de concluir o de definir lo que pensamos hacia ciertos temas, pensar bien la pregunta. Si la pregunta es, bueno, ¿qué nos pasó a nosotros o cómo están los adolescentes?
o qué puede cambiar la escuela, o qué trae la escuela de antes, o cuál es la misión, no sé, me parece que si hacemos el ejercicio de definir bien las preguntas, vamos a entender mejor por dónde queremos ir, ¿no? Ya, Eh, hasta tal punto estoy de acuerdo con esto que vos decís, que el libro Mío Redes o Parece es una pregunta, ¿no? Como decía en la tapa, pero justamente escribí todo el libro para formular mejor esa pregunta. En el sentido que no es que hay que elegir entre las redes y las paredes, o sea, no era eso lo que yo estaba claro, proponiendo. claro, ¿Qué hacemos? Nos quedamos en las paredes y entonces dejamos las redes afuera, prohibimos los celulares, no entra internet y sí, volvemos a la escuela tradicional, paredes reforzadas, o dejamos que entre las redes, nos olvidamos de las paredes y pasa esto que está pasando acá, solamente redes, ¿no? Y probablemente la pregunta mejor formulada es que ni uno ni la otra, o sea, no es que o redes o paredes, ¿no? Tal vez ni redes ni paredes, en el sentido de que hay que inventar alguna otra cosa, que puede tener redes, puede tener paredes, pero quizás no es esa la pregunta, ¿no? O claro. sea, no es, Esa la no, pregunta no es, por esa- ejemplo, la distracción de la tecnología, que era antes una claro, pieza clave de claro, esta discusión sobre la crisis. Lo claro, que se creía es que la escuela estaba en crisis porque no tenía tecnología suficiente. ¿No? Ahora sí, vimos que no están así, porque cuando tenemos demasiada tecnología no estamos satisfechos, ¿no? Los que claro, podemos tenerla por lo menos. Entonces el problema no es la tecnología, ya eso nos hace avanzar en la pregunta, ¿no? O sea, totalmente. eso no significa que podamos o no usar la tecnología, pero no es el eje de la cuestión, ¿no? Lo que tenemos que pensar es otra cosa, es qué Sí. queremos aprender, qué queremos que los chicos aprendan, cómo, ¿no? O sea, todo, cómo queremos que la dinámica escolar funcione, ¿no? Horarios, ¿Para qué mundo, no? ¿Para qué espacios, mundo? ¿qué? ¿Para qué? ¿Y para qué mundo? O sea, ¿qué Sí, queremos ¿qué, seguir qué, aprendiendo qué nos para qué? interesaría que aprendan, que no, o sea, no es que Google es mejor, eso ya me parece que esa etapa ya la superamos, ¿no? No Claro, claro, es la claro, tecnología el eje. Entonces, eso ya forma claro. parte de hacer bien la pregunta, porque si no nos distrae. O Sí, sea, si hacemos mal la pregunta, nos distraímos en un camino que no nos va a llevar a la claro, solución. Si es que la claro. solución Totalmente. existe, queremos que sí. Bueno, hay un montón de agradecimientos, hay un montón de comentarios que después te los voy a hacer llegar, Paula. Eh, Tomo una de los comentarios de Noelia, creo que fue Noelia, que decía que es terriblemente inspirador lo que vos contás, que siempre es lindo escucharte, así que yo tomo esto y lo comparto. Les cuento a todos que la investigación está subida en chicos.net/publicaciones, igual ahora si entran al sitio chicos.net está grande porque es el último gran trabajo que realizamos, así que lo van a ver fácilmente. Envíennos todas las preguntas que quieran a través del sitio, a través de los mails, y todos saben, así que nos pueden encontrar. Te agradecemos, Paula, nuevamente, y ojalá que nos sigas acompañando en esta segunda etapa, que ojalá consigamos el financiamiento para sostenerla, porque realmente fue un placer hacerla, y no solamente sirve para el resto del mundo, sino que esto que hablábamos antes, estamos ahora en proceso de invitar a los y las adolescentes que participaron a poder pensar con ellos cómo apropiarse de las conclusiones. Y tiene que ver un poco con lo que vos dijiste al principio, de esto de unir, ¿no? Porque al principio dijimos, bueno, que los grupos de WhatsApp sean separados, que podamos ver mejor qué pasa en cada uno de los niveles socioeconómicos. Pero en un momento nos dice, bueno, vivimos todos en una misma sociedad, no nos podemos seguir retroalimentando a nosotros mismos, como vos decías, así que justamente estamos en este proceso de que la investigación sea lo más participativa y lo más transformadora posible. Así que bueno, gracias muchísimo. Después vamos a leer todos los comentarios y vamos a subirlos también con esta publicación. Este webinar se publica también y se envía a todos los participantes, se envía por newsletter, así que lo van a tener de todos modos y la investigación también. Gracias a Facebook nuevamente, gracias Paula y gracias a Buenísimo. todos. Muchísimas gracias. Chao. Chao.